Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Dando gracias a Dios, estamos acá nuevamente con la bendición de Dios, compartiendo el mensaje para esta semana. Y para nosotros es una bendición, hermanos, de verdad. Queremos agradecerle al Señor, no solamente por el privilegio, sino también por la responsabilidad que esto implica. Y el mensaje de hoy, hermano, en cierta manera va a responder la pregunta que se hizo la semana pasada acerca de quién es Jesucristo, ¿no? Y el sermón justamente va para responder esa pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y este sermón trata de esto, hermano. Es Jesucristo el único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Es Jesucristo el único camino en el cual nosotros podemos llegar a tener salvación por la fe en Jesucristo. Así lo ha dispuesto Dios y ese es el único camino, hermano, que nosotros debemos de seguir. Por eso, hermanos, yo quisiera que por favor usted me acompañe. Abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 14, que es el texto que nosotros vamos a estudiar justamente para el sermón de hoy día. Y la palabra de Dios dice así, y el Señor bendiga su palabra, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos aquí, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. El sermón de hoy justamente tiene que ver con esto, con el único camino que Dios ha establecido para que tú y yo podamos ser salvos, podamos ser libres del infierno. Cuando yo medito en esta palabra, hermano, es interesante porque para más o menos situarnos en un contexto general de dónde estamos aquí dentro de las Sagradas Escrituras. Aquí vemos en el capítulo 14 especialmente, vemos que ya el Señor Jesucristo está de una manera privada, de una manera, por así decirlo, particular con sus discípulos, y vemos que justamente acá el Señor Jesucristo está ya en la última cena. Él está reunido con sus discípulos. Es la noche en la cual el Señor Jesucristo, Él ha lavado los pies de sus discípulos. Es la noche en la cual el Señor Jesucristo anuncia la traición de Judas. Es la noche en la cual el Señor Jesucristo anuncia también la negación de Pedro. Es interesante, hermano, porque esta parte, hermano, en la cual relata el Evangelio de Juan, hermano, es impresionante, es crítico, no solamente para la vida de Jesucristo, sino también para el devenir de todos sus discípulos de ahí en adelante, porque el Señor Jesucristo no solamente hace todo lo que estamos hablando, sino que también Él les habla de la promesa que van a recibir ellos, es decir, el Espíritu Santo, porque Él obviamente tiene que ir. El Señor Jesucristo les habla de lo que está a punto de pasar, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo habla acerca también de qué es lo que va a pasar con ellos cuando Él se vaya, ¿no?
y obviamente ya en el capítulo 15 el Señor Jesucristo hace esa oración intercesora, ¿no? por sus discípulos. Perdón, en el capítulo 17 hace esa oración intercesora y es interesante, hermanos, porque esto es lo que está sucediendo. Es decir, el Señor Jesucristo está en la última noche reunido con sus discípulos. Él está a horas prácticamente de ser arrestado, enjuiciado, ¿verdad? Y está más o menos a un día ya de ser crucificado, ¿no? Entonces, este pasaje realmente vemos acá que el apóstol Juan toma más o menos de 3 a 4 capítulos para darnos a conocer pocas horas muy intensas que vivió el Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿no? Por eso es que el Señor Jesucristo, Él apela a sus corazones, porque lo que va a venir para Él y para sus discípulos es muy crítico, es muy dramático en sus vidas, ¿no? Por eso es que el capítulo 14, el apóstol Juan nos enseña acerca de cómo el Señor Jesucristo habla, ¿no? Y se preocupa de sus corazones, de los corazones de sus discípulos. Y lo primerito que él dice es que no se turben, ¿no? Y esto es hermoso, hermano, porque lo que hace el Señor Jesucristo aquí es indicarles el camino el único camino que hay justamente para obtener la vida eterna. Cuando meditamos en esto, amados hermanos, y podemos ver nosotros la historia de los grandes imperios, de las grandes sociedades que ha habido en el pasado, hermano. Es interesante ver en este sentido el camino que han tomado grandes imperios, grandes culturas, grandes sociedades en el pasado, ¿no? Y desgraciadamente, si nosotros observamos y apelamos a la historia, ¿no? El camino que han tomado muchísimos imperios en la antigüedad, hermano, desgraciadamente ha sido el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque el Señor no ha estado ahí. Dios no ha estado ahí, ¿no? Y el camino que ellos han tomado, obviamente, para mantener su imperio, para mantener su dominio y llegar a una meta, a un objetivo, lejos de llegar y obtener esa meta, ese objetivo, pues el camino que han tomado ha sido un camino de destrucción. Y el imperio romano es un ejemplo de ello. El camino que tomó, pues literalmente le llevó a la destrucción, ¿no? Si por ejemplo nosotros hablamos ya de las sociedades actuales hoy, ¿no? Podemos ver en el mismo sentido, ¿no? El camino que eligen hoy gobernantes, el camino que eligen hoy las sociedades modernas, las sociedades, por así decirlo, desarrolladas, es un camino el cual, hermano, realmente les lleva a la perdición. Y la razón es la misma. ¿Por qué? Porque ese camino les lleva a la perdición, ¿no? Les lleva a la destrucción, a la perversidad moral, ¿no? Y es así que vemos países que supuestamente son desarrollados, que pueden tener mucho dinero, mucha tecnología, y sin embargo el camino que ellos cogen para mantener esa opulencia no es un camino totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque fomentan leyes, instituyen leyes, establecen parámetros en los cuales todo está basado en cuanto al hombre, a su egoísmo, y realmente Dios no cuenta para nada en esas instancias, ¿no? Y es terrible porque al final, pues del camino, pues vemos que justamente estas sociedades están lejos totalmente de Dios, con una moral muy depravada, con una corrupción muy, muy intensa a todo nivel, ¿no? Leyes que se establecen que van en contra de Dios. Y al final, obviamente, vemos y observamos sociedades totalmente destruidas en todos los aspectos, ¿no? A pesar de que tengan mucho dinero, tecnología. Si, por ejemplo, hablamos de algo totalmente opuesto a una sociedad moderna o súper desarrollada, podemos ver también sociedades o países que son subdesarrollados o del tercer mundo. Podemos hablar de Latinoamérica específicamente, y el camino que los gobernantes, los países han tomado, pues obviamente para conducir un país o una determinada sociedad, precisamente no es el camino correcto. ¿Por qué? Porque vemos que la corrupción moral, la corrupción religiosa en estos países aflora, y obviamente el camino de estos países que han tomado esa línea política o línea económica o línea social, pues les ha destruido totalmente. Y vemos el 95%
prácticamente de los países latinoamericanos son países en los cuales la corrupción es lo que realmente más se enfatiza, ¿no? Y lastimablemente es así. Digo esto, hermanos, porque a veces el hombre toma caminos que le parecen bien, pero realmente al final les lleva a la destrucción, ¿no? A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, los que pues tenemos la oportunidad de tener un auto y a veces vamos pues por el camino, ¿verdad? Y creemos que estamos yendo hacia un determinado lugar, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo y al final terminamos, pero realmente perdidos. Pensamos que estábamos yendo bien por el buen camino, pero en realidad cuando llega un momento nos damos cuenta que estamos lejos del camino que queríamos seguir y lejos del destino que queríamos llegar. Esto es interesante, hermano. Lo mismo sucede con las sociedades actuales, con las sociedades pasadas, ¿no? Les pongo este ejemplo, hermano, para que nosotros podamos entender que muchas veces pensamos que el camino que tenemos es bueno, pero en realidad no es malo, en realidad es contraproducente, ¿no? Y esto le sucede al hombre en relación a Dios también, hermano, porque a veces el hombre trata de tomar desvíos o atajos, ¿no? Para tener una relación con Dios, pero en realidad, hermano, a veces es contraproducente, ¿no? Con el hombre. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el hombre piensa que por hacer qué sé yo, bastantes cosas buenas, eso le ayuda, ¿verdad? O le hace que tenga una buena relación con Dios y le avala como para ir al cielo. Pero eso no es así. A veces la gente piensa, ¿no? Que de pronto por leer libros, por tener digamos, un conocimiento intelectual superior a los demás, eso pues le hace como para ir o poder llegar al cielo, pero eso no es cierto, ¿no? A veces incluso mucha gente piensa que si sigue un determinado sistema de creencia, eso le hace estar bien con Dios y obviamente le avala para llegar al cielo, pero de ninguna manera eso es cierto. Hay un solo camino, hermano, que dice la palabra de Dios y es Jesucristo, hermano. Y justamente eso es lo que yo quiero que por favor hoy nosotros podamos entender y le pido a Dios, hermano, que Dios nos dé la sabiduría para entender, porque esto ha sido una constante en la naturaleza del hombre, buscar otros caminos, buscar atajos para ir a Dios o tener una relación con Dios. Pero en Hechos capítulo 4 y versículo 12, si usted me acompaña, es un texto, hermano, que yo creo que es muy importante para lo que nosotros estamos viendo hoy. La palabra de Dios dice ahí en Hechos capítulo 4 y versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es impresionante, esto es único en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo 11, está hablando de Jesucristo, es decir, que en Jesucristo es el único nombre en el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Es decir, Jesús es la única manera de ir al cielo, es la única manera de tener o de llegar a tener una relación con Dios. Es decir, una persona no puede llegar a tener una relación con Dios por medio de Buda, por medio de Mahoma, por medio de la nueva era, de la cienciología, o por medio del positivismo, o por medio de actos buenos, o por medio de la meditación, de la psicología, etcétera, hermano. La palabra de Dios es clara, dice que Jesús es el único camino, Jesús es la única manera por la cual nosotros podemos llegar a Dios. Es decir, Jesús es el único camino. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que la manera en que Dios estableció en la eternidad de que una persona pueda llegar a ser salva y de esta manera ser libre del infierno eterno, es únicamente a través y por medio de Jesucristo. Y este camino ha sido marcado por la cruz de Jesucristo, la cual la tenemos en especial, primeramente en la eternidad, y luego ya lo tenemos visiblemente
acá en la tierra desde Génesis capítulo 3 y versículo 15. Desde ese momento la cruz ha señalado el camino para que toda persona que cree en Jesucristo y tiene su fe en Jesucristo pueda llegar a ser salvo y ser libre del infierno. Es decir, no hay otro camino. Ese camino ha sido trazado por la cruz de Jesucristo desde Génesis capítulo 3 y versículo 15 y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Y eso lo vemos de esta manera, hermano. Lo vemos en Génesis capítulo 6 con Noé, lo vemos con Moisés, lo vemos con los patriarcas, lo vemos con los profetas. Todos ellos hablan justamente de que hay una manera única de poder ser salvos, y es por la fe en Jesucristo. Daniel capítulo 7 versículos 3 y 14, él habla de cómo podemos llegar a ser salvos, y es por la fe en Jesucristo. Isaías capítulo 53, capítulos 52 y 53 habla del sacrificio de Jesucristo. Y todos los santos hombres que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento han llegado a ser salvos por la fe en Jesucristo. Hebreos capítulo 11 habla de una lista de los hombres de fe, de esos héroes de la fe, y todos ellos fueron salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, la manera en que Dios ha establecido para que usted y yo podamos ser salvos es solamente a través y por medio de Jesucristo. Y esto por la cruz, por el sacrificio que Él hizo en el Calvario hace 2000 años. Estamos justamente entrando en esta época de Semana Santa y es importante que nosotros entendamos qué realmente significa que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es categórica. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es claro, no hay otro nombre en el cual podamos obtener salvación. Solamente es a través de Jesucristo. Y quiero decir acá, amados, que esto no es una decisión de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente, especialmente los católicos, tienen una mala conceptualización acerca de esto y creen que pueden llegar a ser salvos porque creen en alguna virgen, o porque creen en algún santo, o porque creen en algún papa. Eso no es así, hermano. Si nosotros vemos de vuelta ahí en Juan capítulo 14 versículo 6, dice que Jesucristo dice, Él mismo está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, es una enseñanza específica de Jesucristo. Él mismo enseñó eso. No hay otro camino para llegar al Padre, para llegar al cielo y ser libre de la condenación del fuego eterno. No hay nadie, solamente Jesucristo es el único que nos capacita justamente para ir al cielo y tener vida eterna por la fe en Él. O sea, esto hace referencia a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Les digo esto, ¿por qué? Porque en la vida hay dos tipos de caminos. Hay el camino ancho, que es el de las obras, ¿verdad? O sea, usted hace obras, hace cosas buenas, y en efecto hay gente que es buena, que hace cosas buenas, que hace obras buenas, pero vive una vida de pecado. Esa gente vive en el camino ancho, donde todo vale, todo se puede, todo es permitido, pero ese camino conduce al infierno. Pero hay otro camino en la vida de una persona que es el camino angosto. Ese camino es el de la fe en Jesucristo y el fin de ese camino es la vida eterna. Y ese camino justamente ha sido marcado por la cruz de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero decirles, hermano. O sea, la salvación, hermano, no llega una persona a ser salvo por haber leído el libro de Joseph Smith. O sea, una persona no llega a ser salvo por eso. Al contrario, ese libro es una herejía total con respecto a la deidad de Jesucristo y a la obra de Jesucristo. O sea, una persona no llega a ser salvo o llega a tener o a vivir o a poder tener la capacidad de entrar al cielo por haber leído los libros del amanecer milenial. Nunca. Esos libros que escribió Charles Russell. Nunca una persona, al contrario, esos libros niegan la deidad de Jesucristo, niegan la divinidad de Jesucristo. Lo que yo quiero decirles acá es que esto es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos.
que hay un solo camino que el Señor ha establecido para que usted y yo podamos ser salvos y ser libres del infierno, de la ira de Dios, del juicio de Dios. Es justamente Jesucristo. Ese es el único camino. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros ya vemos el contexto de este texto ahí en el versículo, del versículo 1 al 5, el Señor Jesucristo, obviamente, Él sabe que las noticias que les están dando son muy críticas para ellos y todo lo que va a pasar después. Por eso el Señor Jesucristo ahí en el versículo 1 le dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, el Señor apela a su corazón. Jesús ya les está preparando, obviamente, a sus discípulos para su muerte. Ellos iban a vivir momentos críticos en su vida y por eso es que parte de esa preparación de Jesucristo implica que ellos entiendan y sepan quién realmente es Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios. Y estas son palabras, como por así decirlo, palabras de un padre que se adelanta, ¿no?, en el camino para que su familia luego tenga el bienestar. Por eso les dice, y si me fuere yo prepararé un lugar. Es decir, el Señor Jesucristo les está diciendo, está bien, yo me voy arriba, pero yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esto es hermoso, hermano, porque son 4 versículos llenos de promesas impresionantes, no solamente para los discípulos, porque esto se aplica a cada creyente que tiene la fe en Jesucristo. Y si usted cree en Jesucristo, usted va a tener un lugar preparado por el mismo Señor Jesucristo en el cielo, preparado, esperándonos, porque hay una promesa muy bonita también ahí, que dice ahí que Él va a venir por nosotros, es decir, Él está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Dice, para que donde Él esté, nosotros también estésemos. Y eso es hermoso, hermano, es muy lindo entender esto. Él dice, no se preocupen, Él va a preparar un lugar para nosotros, para cada creyente, porque Él obviamente va a volver y Él llevará a toda su iglesia. ¿Para qué? Para que justamente todos estemos juntos. Sin embargo, cuando Jesús indica que ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, que es el versículo 4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces ahí Tomás confiesa que él no sabe a dónde va Jesús y cómo ir allí. Es decir, Tomás hace esa pregunta impresionante. Le dice, Señor Jesucristo, le dice ahí, Tomás, no sabemos a dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor Jesucristo? Utiliza la pregunta de Tomás para indicarles quién es Él y a qué ha venido acá a la tierra. Justamente eso. Y por eso es que desde el versículo 6, Él empieza a decirles quién es. Es decir, Jesucristo vino a la tierra para mostrarnos el camino hacia el Padre, para superar el espacio que por causa del pecado hubo entre el hombre y Dios. Es decir, para reconciliarnos con el Padre. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y justamente por medio de su sacrificio, por medio de su muerte, Jesucristo nos vuelve nuevamente a relacionar con el Padre. Jesucristo hace que nuestros pecados sean perdonados, que nuestro pecado sea justificado, que nuestros pecados sean perdonados y reconciliados con el Señor, con el Dios Padre, podamos nosotros de esa manera ser justificados. Es decir, la sangre de Jesucristo redime nuestros pecados. Ese es el pago que el Señor Jesucristo pagó. Eso es lo que les está indicando justamente el Señor Jesucristo a sus discípulos ahí. Y obviamente, hermano, le damos gracias a Dios por eso. Porque Jesucristo hizo esto. Porque toda persona que nace, nace condenada al infierno. ¿Por qué? Porque nace con su naturaleza de pecado. Y mientras va creciendo, va a ir cometiendo pecados. Y si no cree en Jesucristo, y si no ha puesto su vida en Jesucristo, entonces el fin de esa persona va a ser el infierno. Por eso es que el Señor Jesucristo
en su amor, en su misericordia, Él descendió del cielo. Él vino justamente para salvar lo que se había perdido, porque el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento, porque obviamente las implicaciones de esto son muy grandes para la vida de una persona. Pasar una eternidad junto a Dios por la fe y por medio de Jesucristo, Él es el camino, o pasar una eternidad sin Dios en la condenación eterna, en el infierno. Entonces esto es interesante, hermanos, de que nosotros podamos entender esto. O sea, y justamente el versículo 6, cuando el Señor Jesucristo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, es contundente. Y este es uno de los pasajes más importantes de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque plantea una pregunta del hombre que por causa del pecado está extraviado y lejos del Padre. Y esto sucede con cada hombre, como les digo, con cada persona que nace y que ha nacido. Si no tiene a Jesucristo, la condenación va a ser eterna. Si tiene a Jesucristo, pues entonces somos reconciliados con el Padre y tenemos la salvación. Obviamente ahí en el versículo 5 dice eso, ¿no? Por eso es que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Obviamente está hablando de una persona, o hace referencia justamente a lo que causa el pecado. Nos aleja de Dios, distorsiona la mirada, distorsiona la verdad de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que Él es. Pero no solamente eso, sino que también este versículo 6 que el Señor Jesucristo está diciendo ahí, nos da la respuesta de cómo conocer ese camino, el que lleva hacia Dios. Y es únicamente a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Él. Él es el camino. ¿Por qué? Porque a la vez es Dios y a la vez es hombre. Es decir, 100% humano, 100% divino. Y al unir nuestras vidas con Él, nos unimos con Dios. Es decir, somos reconciliados, somos perdonados, somos justificados, somos redimidos, somos santificados por Jesucristo. Las implicaciones de este versículo 6 en la vida de una persona que cree en Jesucristo son únicas, son realmente impresionantes, son eternas, son para siempre. Por ejemplo, si usted me acompaña acá al libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 9, justamente de lo que estamos hablando, capítulo 13 y versículo 39, perdón, dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es decir, venimos a ser justos, santos, por creer en Jesucristo. Si vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 21, Romanos capítulo 3 y versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si ve, la idea es la misma, siempre. Somos justificados por la fe en Jesucristo, es decir, llegamos a ser santos, llegamos a tener nuevamente relación con Dios. Nuestro pecado y nuestros pecados han sido perdonados por Jesucristo, por la fe en Él. Si ve, Él es el único camino para ir al Padre. Por eso, por Él somos justificados. Y si seguimos adelante, mire, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos pecamos, dice ahí. O sea, no hay nadie que se salva. O sea, ni el Papa, ni el curita, ni la Virgen, ni los santos. Dice aquí la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Versículo 25.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, en Jesucristo, hermano, nosotros somos justificados. O sea, no hay hombre que pueda tener esa capacidad, solamente Jesucristo. Si vamos más adelante en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está hablando del mismo camino. Jesucristo es el único camino, hermano, para llegar al Padre. Y si vamos más adelante allá a 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 30, justamente Pablo está hablando de lo mismo. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese del Señor, no de obras, sino de Jesucristo. Y por Jesucristo, dice, nosotros somos justificados, somos santificados y somos redimidos, hermano. Ese es el camino que Dios ha establecido para que usted y yo seamos salvos. Es a través de la fe en Jesucristo. Por eso es que este versículo 6 es uno de los más importantes en las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el camino. Y la manera como empieza el Señor Jesucristo y da respuesta a esa duda que tiene el hombre por causa del pecado, ¿sí? Porque Tomás le dice: Señor, pero no sabemos a dónde vas. Y no sabemos cuál es el camino. Y la manera como responde el Señor Jesucristo es impresionante, es única. Porque Él dice: yo soy, dice. Yo soy. Es decir, el Señor Jesucristo se está presentándose como su deidad que Él es en sí mismo. Él está haciéndose ver como Dios mismo. Él es Dios. Él está mostrando su divinidad. Cuando Él dice yo soy, usted recuerda, es el título con el cual Dios se identifica a sí mismo en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Él se presenta en el monte a Moisés y le dice: ¿quién eres? Yo soy, le dice. Y Jesucristo está diciendo lo mismo: yo soy. Él es Dios. Es decir, Él está mostrando su deidad. Jesús está declarando su deidad, su divinidad. Él es igual a Dios. Él es Dios. En Hebreos capítulo 1 y versículo 3, dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Él está diciendo: Él es Dios. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque Jesucristo es la verdad de Dios. Jesucristo es la verdad de Dios. Ahí en Juan capítulo 1 y versículo 14, si me acompaña, Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Por qué Él está diciendo yo soy? Porque Él es Dios. Él está mostrando su divinidad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad de Dios. Y no solamente eso, sino que Él es la vida de Dios. Ahí en Juan capítulo 1 y versículo 4 dice: en Él estaba la vida. Es decir, Él es la vida. Y si vamos al capítulo 11 de Juan y versículo 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es decir, que en Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Tenemos la verdad de Dios y tenemos la vida de Dios que solamente viene a través de Jesucristo. Y ojalá usted, pues hermano que está allá, usted pues diga un amén. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 7 es concluyente y dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora conocéis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Es decir, el que ve a Jesucristo está viendo al Padre. Es decir, Jesucristo es Dios. Por eso es que en Colosenses capítulo 1, si usted me acompaña, Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice que Él
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Oh, aleluya por eso. Y esto es exactamente lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. O sea, Él era mucho más que un hombre, Él era mucho más que un maestro de ese tiempo. Él es Dios mismo. Ahora, probablemente esto era muy difícil entender para los discípulos en aquel tiempo y para nosotros igual. Asimilar esta verdad, que Él siendo Dios se hizo humano. Él siendo Dios se vistió de humanidad. Filipenses capítulo 2 habla de eso, que Él siendo Dios, él no estimó ser a Dios como cosa o como algo a que aferrarse, sino que se dio a sí mismo y bajó en forma de hombre, dice hermano. Pero esto lo hacemos y lo creemos por fe. Por eso es que otra vez Jesús quiere que sus discípulos estén seguros de quién es Él. Así que Él les repite ahí en el versículo 9 del Evangelio de Juan que estamos leyendo. Por eso es que Jesús les dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Claro. Él les repite, Él les dice: hey, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que si volvemos nuevamente al libro de Colosenses, que estábamos leyendo hace un momentito, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Rotundo, absolutamente rotundo, específico, hermano, y claro. No es difícil de entender. Jesucristo es Dios. Y Dios ha determinado que el único camino para que usted y yo seamos salvos es justamente creer en Jesucristo. Ese es el camino que Dios ha determinado. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y como leímos ahí en el libro de los Hechos, que no hay en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres para que podamos ser salvos. Es decir, solamente en Jesucristo. Es difícil de entender que Dios es el que creó todas las cosas y por el cual subsisten, que se convirtiera en su creador y que viniera a morir por su creación. Claro, claro que sí, hermano. Es entendible, hermano. ¿Por qué? Porque eso demuestra el amor asombroso de Jesús, el Cristo, por toda la creación, no solamente por la humanidad, sino por toda su creación. Él está redimiendo no solamente a la humanidad, sino a toda la creación. Y eso obviamente separa al cristianismo de cualquier otra religión, hermano. De hecho, el cristianismo no es una religión, es un cambio que tiene el hombre en su interior, hermano. No hay ningún otro amor, hermano, que pueda comparar el amor del Padre para con el hombre. Juan capítulo 3 y versículo 16. Está el concilio divino ahí en la eternidad. El hombre está muriéndose en pecado. El hombre, hay un juicio que Dios ha determinado y una sentencia que Dios ha establecido en la eternidad. Que todo hombre que pecare, ese ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces Dios en su amor y en su misericordia, en la eternidad, ese concilio eterno, está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad en pleno. Y el Señor Jesucristo toma el paso adelante y dice: yo voy a morir por cada hombre que crea en mí. Y ese es el camino que Dios ha determinado para la salvación de cada hombre que crea en Jesucristo. Y si nosotros volvemos, por ejemplo, al capítulo que estamos leyendo acá en el libro de Juan, y vamos al versículo 12, que ya estamos ahí,
Dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, a veces malinterpretamos este versículo, ¿verdad? O estos versículos, ¿no? A veces lo malinterpretamos. ¿Está Jesús diciendo que sus seguidores pueden hacer mayores cosas que el Señor Jesucristo hizo? Yo no creo. Yo no creo, hermano, porque el verdadero significado es más profundo que este. Lastimablemente, este versículo se ha sacado de contexto dentro de los sectores carismáticos, dentro de los sectores pentecostales, hermano, y se han hecho aberraciones de esto, hermano, creyendo que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, y eso no es así, hermano. Eso no es así. Acá el verdadero significado de este pasaje, hermano, es mucho más profundo que lo que lastimablemente se ha enseñado. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque el milagro más grande de todos, hermano, es cuando un alma de una persona es salva y obtiene la vida eterna a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, esto es lo que Jesús manda a sus discípulos que hicieran. Es decir, que vayan y prediquen el Evangelio, hermano. Ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y hacer discípulos. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. A eso se refiere el Señor Jesucristo en esto. ¿Por qué? Porque por medio de la obra del Espíritu Santo va a venir mucha gente a creer en Jesucristo. Porque obviamente el Señor Jesucristo va al Padre, como leímos, hermano. O sea, Jesús acá no se refiere a obras mayores en cuanto a poder, sino en cuanto a alcance. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesucristo les está diciendo acá es que ustedes, a sus discípulos, y esto implica también a cada creyente, que ellos y nosotros seríamos testigos a todo el mundo a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? De que obviamente la mayoría de ellos iban a tener esa gran oportunidad de predicar la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo les capacitaría para que traigan a mucha gente a los pies de Cristo, vengan a la salvación. Y ese es el milagro más grande que puede haber. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo, si somos creyentes, debemos de predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa gente no se vaya al infierno. Vengan a la fe en Jesucristo y puedan ser salvos. Obviamente esta afirmación se enfoca más en los milagros espirituales que en los milagros físicos. Y el libro de los Hechos da cuenta de esto que estamos hablando, hermano. Ese es el camino que Dios ha establecido para que una persona sea salva. Es a través de Jesucristo. Ahora aquí, llegado a este punto, hermano, cabe hacernos una pregunta. En la vida, hermano, a veces hemos tratado de tomar algún atajo, ¿verdad? O algún desvío para relacionarnos con Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Hay un solo camino. Es Jesucristo, hermano, para llegar al Padre, para llegar al cielo, para tener la salvación y librarnos de la condenación eterna del fuego del infierno, hermano. Es Jesucristo. Si tú eres una persona que tú has pensado que puedes llegar al cielo por creer en algún santo, por creer en alguna virgen, pues hoy aquí Dios te está demostrando que el único camino para llegar al cielo es precisamente estar y tener la fe en Jesucristo. Si nosotros leemos, por ejemplo, acá nuevamente en Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Es decir, a través de Jesucristo es que nosotros podemos llegar al Padre. El depositar nuestra fe en Él es la única manera
de tener relación con Dios. Es decir, la salvación viene por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, yo creo que nuestra vida, nuestra manera de pensar debe de cambiar. No muy atrás en los años, en las Olimpiadas de 1992, hubo un atleta llamado Derek Redmond. Él era el favorito para ganar los 400 metros planos de carrera, de velocidad. Y dice que él se preparó toda la vida para específicamente ganar esa carrera. Y dice que cuando ya llegó la competencia y todos salieron ya, y todos iban cada uno corriendo por su camino para llegar a la meta, dice que en medio, a mitad del camino, este atleta se cae al suelo. ¿Por qué? Se cae porque él sufrió un desgarro de ligamento. Y él está en el suelo tirado ahí, nadie lo podía creer. Él se veía en el suelo, él ya no pudo seguir su camino. Y peor aún, pudo llegar o podía llegar a su destino, a su meta. Ya no pudo llegar, ya no pudo ganar el primer lugar. Pero en medio del dolor, en medio de la aflicción, él tomó una decisión de levantarse, de seguir adelante. Y no solamente eso, sino que cuenta la historia de que en medio de la gente y bajando las gradas, iba desesperado una persona de edad hacia él, que estaba caído en el suelo. Y esa persona era su padre. Y él, esta persona, su padre, le ayuda a levantarse. Y le ayuda a seguir adelante. Y le ayuda a terminar ese camino y llegar a la meta. Su padre le ayudó con la intención, obviamente, de llegar a la meta. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 13 dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Es cierto, amados, muchas veces en nuestra vida pasamos decepciones, nos caemos, pasamos tribulaciones, pero hay un Jesucristo que nos ayuda y que nos levanta a seguir el camino. Y debemos de darle gracias a Dios, porque gracias a Jesucristo podemos llegar al fin de la meta, al fin de ese camino, que es la vida eterna junto al Padre. Hermano, que Dios te bendiga. Recuerda, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Gracias a Él, gracias a la fe en Jesucristo, tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Y gracias a Él tenemos vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano.